pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Está bien el sonido, ¿verdad? Entonces, estamos en el momento donde David está en protagonismo en la historia de Israel. El primer rey de Israel, Saúl. Saúl ya ha sido dejado, diríamos, a un costado, pero no porque Dios lo quería, sino porque él tomó las decisiones equivocadas. Es tan importante entender que las decisiones que tomamos van a afectar nuestro futuro, o quizás el futuro de nuestra familia, como en el caso de Saúl, porque sus hijos hubieran continuado como reyes, pero ahora no van a ser así más llamados. Dios levanta a un hombre, un pequeñito, David. Y ahora vamos a entrar en una historia donde vamos a ver la diferencia entre Saúl y David. La diferencia entre el líder que Dios va a levantar, el líder que el pueblo quiso, pero cómo enfrentaron esta circunstancia. El título general de Primera de Samuel, capítulo 17, lo llamaría El pequeño gigante, ¿no? Y es básicamente la historia de David y Goliat. Los que han venido estudiando, como yo, en escuela dominical, es una de las historias favoritas para contar, ¿no? Que llama la atención. Y se han hecho muchas películas y muchas cosas. Pero vamos a ver qué dice el texto. Y siempre hay una diferencia entre lo que es una historia para niños y lo que es la palabra de Dios. Este es un capítulo largo, más largo que el himno nacional, si lo podemos llamar. Como ustedes pueden ver, tiene 58 versículos, y así que presten mucha atención, y si le puedo subir más volumen, no hay problema para no gritar. ¿Está bien? Dividido en 4 partes, donde Goliat desafía a Israel, la primera parte del 1 al 11, del 12 al 30, donde David llega al campamento de Israel, del 31 al 40, donde David se prepara para enfrentar a Goliat, y del 41 al 58, donde David derrota a Goliat. Así que vamos a entrar en esta historia, pero para que ustedes puedan comprender y entender un poquito más, esta foto es justamente el lugar donde, si tú visitas Israel, vas a encontrar que hasta el día de hoy existe. Y el pueblo de Israel este es un tipo de una montaña, una colina, es el lugar donde ellos estaban posicionados, y es en este campo donde sucedió la batalla entre David y Goliat. Aquí tú puedes pelear contra tus gigantes, hermano, cuando vayas, y vencerlos y luchar contra ellos, pero no somos David, pues, ¿no? No, es una broma, solo es una idea. Cuando tengas la oportunidad de hacer un tour en Israel, vas a poder visitar el campo donde esta historia sucedió. Y lo digo así porque algunas personas cuestionan que esta historia no es real, es ficticia, es como un cuento de hadas, pero los lugares existen, la geografía misma lo muestra, y vamos a ver algunos argumentos más en el estudio que dicen que sí existía ese tipo de gigantes. Versículo 1 dice: los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Concentrando sus fuerzas en Soco, pueblo de Judá, acamparon en Efes-damín, situado entre Soco y Azeca. Y esto sucede en el valle de Elá, en el lugar donde les acabo de mostrar. Aquí queda en este mapa la franja de Gaza, Israel, el mar de Galilea, el mar muerto. Este pedacito de tierra que ven aquí, cerca a lo que vendría a ser Jerusalén, sucedió esta historia, y el texto sigue relatando, versículo 2, por su parte Saúl y los israelitas reunieron también, y acampando en el valle de Elá, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. Versículo 3, con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. ¿Y esto qué significa? Les acabo de mostrar la foto. El valle es en esta colina y en esta colina, que se vieron uno frente al otro. ¿Por qué no se atacaron? Porque tenían este valle, y arriesgarse a eso
pues los ejércitos primero se pusieron frente a frente. Ahora vamos a ver Gat. En el mapa tenemos el valle de Elá y Gat queda muy cerca. ¿Y qué sucede? Versículo 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat. Y tenía una estatura de casi 3 metros, hermanos. ¿Se imaginan? Yo mido 1,70 m. Estamos hablando, este techo creo que mide 3 metros. No sé. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su corona, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. O sea, 55 kilos, ¿estás seguro en el texto? Bueno, si tú lees la Reina Valera va a hablar en otro tipo de medidas, pero la NBI ha hecho el trabajo ya de interpretar, o sea, 55 kilos. Era un casco enorme, era una persona enorme. Dice el texto, versículo 6, como también lo eran los palainas que le protegían sus piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Versículo 7, el asta de su lanza, que está aquí, se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro, hermanos, que pesaba casi 7 kilos. Imagínense, ¿no? Delante de él también marchaba un escudero. Entonces, tenemos un gigante, casi 3 metros. Básicamente, sacando la medida, son 2,70 m o un poquito más. Estamos hablando de una persona bien alta, ¿no? Con una fuerza enorme para poder llevar no solamente su chaleco, sus armaduras que pesaban muchos kilos, su lanza, la jabalina, las polainas que eran estas que se ponían. O sea, el hombre, tú lo mirabas y de ahí ya te daba miedo, pues, ¿no? Estamos hablando de un concepto de guerra. Todos venían uniformados, pero encuentras a uno que sobresale y entonces estamos en un dilema. Si recordamos bien las características de Saúl, dice la palabra que Saúl era el más alto de todo Israel. Pero llega un momento donde él ya no es más alto. Viene Goliat y es el más alto que todos, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Porque a veces siempre pensamos, oh, yo soy el más alto de mi familia, y luego viene otro más alto, no lo sé. O soy bueno jugando fútbol, y pues viene otro bueno, mejor jugando fútbol, o soy bueno en esto. Es curioso, la vida nos trata de diferentes formas y aquí a Saúl lo va a tratar de una forma muy interesante. Goliat traía sus escuderos, un hombre que sobrepasaba, todos le llegaban al ombligo, ¿no? Es como si tú encuentras un niño por ahí que te llega acá, es la misma, tú siéntete Goliat, hermano, en ese momento, ¿no? Y él va a ser David, así era la diferencia para que podamos entender. Miren, la Biblia dice que en los días del Éxodo, eso está en Números 13, 32 al 33, habían gigantes. El pueblo de Israel cuando iba avanzando con Josué, se topó con una tierra de gigantes y sintieron miedo y no entraron. Cuestionan que hubo gigantes, pero en Deuteronomio capítulo 3, versículo 11, el rey Og de Basán, ¿saben? Necesitaba una cama de unos 4 metros de largo. Ya existía otro gigante. Goliat también tenía hermanos. Y eso lo vamos a ir estudiando más adelante en la palabra, pero habían otros gigantes. Es decir, sí existieron estas personas. Ahora, Goliat mide 2,70 metros aproximadamente. Pero ¿qué sucede? A los ojos de Dios, Goliat nunca era diferente de los demás. A los ojos del mundo, con los ojos carnales, con los ojos físicos, Goliat era invencible. Pero para Dios era uno más. En muchos lugares del mundo, tanto en Estados Unidos, tanto en China, tanto en Rusia, se han encontrado huesos de personas gigantes. Algunas personas han cuestionado, pero se han encontrado los restos y desde una óptica atea
o a veces materialista, las personas dicen, no, estos son extraterrestres. ¿Han escuchado esto? No quieren darle validez al relato bíblico y lo más fácil para ellos es decir, no, esos son extraterrestres que vinieron o que vivieron. Pero en Génesis el capítulo 6 también nos muestra que vivían gigantes. Entonces, sí existieron, sí fueron una realidad y ahí están las pruebas. Si alguien en algún momento te va a decir, eso no es verdad, la historia de David y Goliat. Versículo 8, Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Así que se para ahí Goliat, les empieza a gritar y versículo 9 dice, si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Miren el atrevimiento de este hombre. Pero no era normal, era normal que a veces las guerras se definían de esta forma para evitar el derramamiento de sangre. El otro pueblo era conquistado y le era más útil tener hombres conquistados porque los hacían sus esclavos. Hay una película que se llama Troya, no sé si ustedes la han visto, donde dos pueblos se enfrentan y dice, trae tu soldado más valiente con mi soldado más valiente y definimos la batalla acá. Era costumbre en esos pueblos y ahora Goliat los desafía y ojo hermanos, dice, si ustedes me logran vencer o el que me logra vencer, todos los filisteos seremos sus esclavos. Pero si yo los venzo, ustedes van a ser mis esclavos. Miren con qué arrogancia está hablando. Lo que no sabía Goliat, lo que no se daba cuenta, que al pelear con David, también tenía que pelear con Dios, porque estaba enfrentando al pueblo de Dios. Y eso nos hace entender, hermanos, que quien se enfrenta a un hijo de Dios, ¿saben a quién se enfrenta? A Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas veces nos sentimos mal cuando predicamos la palabra y rechazan el evangelio, pero Jesús también dijo, el que te rechaza a ti, me rechaza a mí. O sea, nosotros somos su pueblo, nosotros somos sus hijos, nosotros somos protegidos por el Padre. Así que no debemos temer cuando enfrentamos circunstancias difíciles o cuando vemos la injusticia muchas veces en este mundo, porque reina la injusticia. Recuerda siempre este principio, quien se enfrenta a un hijo de Dios se enfrenta a Dios mismo. Versículo 10, dijo además el filisteo, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Versículo 11, al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. ¿Qué hizo el hombre más alto de todo Israel? El texto dice, se consternó y empezó a temblar, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Ahí está el problema. El hombre que era el mejor luchador, porque esto es lo que dice el texto, ahora está de miedo. Hermanos, quizás hoy día no hay gigantes, pero yo pienso que los gigantes en altura, ¿no? Pero los gigantes en este momento pueden ser tus más grandes temores o dificultades. Yo te pregunto, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué te está preocupando en este momento? Muchos de nosotros le tenemos miedo al futuro, a lo que va a venir. ¿Cómo voy a pasar mis últimos días? Cuando somos más jóvenes, pues pensamos, yo tengo toda la vida por delante, tengo para hacer esto. Pero pasan los años y te das cuenta que las fuerzas no son las mismas. Y pasan los años y te das cuenta que tus padres ya están pasando los 70 años y cómo están enfrentando los problemas. Y es en ese momento que la vida te dice, ¿cómo vas a terminar tus días?
Antes los hijos se peleaban, ¿no?, por agarrar al papá, a la mamá. Hoy día los hijos se pelean por decir, ahí está tu papá, ahí está tu mamá. Tú ve, pues agárratelo tú. Es que llega el momento en la vida en que tenemos que pensar. Pero algunos le tienen miedo a varias otras cosas que suceden, a las responsabilidades en la vida, al matrimonio. No sé si alguien por ahí le tiene miedo al matrimonio, ¿no? O el miedo a qué va a ser de la vida de los hijos. Cuando estamos ya con los hijos adolescentes, se enamoran, ¿qué hacemos con ellos? ¿Se casan? ¿Cómo van a vivir? O sea, hermanos, tenemos temores, miedos, dificultades en la vida y estos son nuestros gigantes hoy. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos salir adelante frente a esto? Y esos gigantes, recuerda, así como Goliat, siempre gritarán o amenazarán tu tranquilidad. Pero si tú cedes al miedo, vas a vivir como vivió Saúl, paralizado. Saúl se quedó ahí, consternado, de miedo. Y en lugar de avanzar, en lugar de hacer algo, se encerró, se quedó ahí. He visto muchas vidas, hermanos, que se desperdician por quedarse paralizados, no hacer nada. Le tienen miedo, dicen, no, si voy al trabajo y de repente me despiden, ya está derrotado, pues. Y si me caso, y si no me quiere, y si me es infiel, ya está derrotado. En serio, hermanos. Están paralizados, no quieren hacer nada. ¿Por qué? Porque los gigantes te están gritando, te están amenazando, y tú, si cedes al miedo, vivirás paralizado. Solución: la fe y la confianza en el poder de Dios es la mejor medicina para los gigantes de hoy. Por eso a veces cuando los padres vienen y me dicen, ¿qué va a hacer de mi hijo, de mi hija? No tiene ni una mesa, no tiene ni una silla, no tiene ni cocina, ¿cómo se va a casar? Y yo les hago una pregunta sencilla, ¿no? Y cuando tú te casaste, tenías tu cocina, tenías tu mesa, tenías tu silla, y se acuerda y me dice, no tenía. ¿Cómo vamos a enfrentar la vida? Y tú cuando eras esa edad, ¿cómo enfrentaste la vida? A veces los padres hoy día, tan sobreprotectores, no quieren que sus hijos sufran, no quieren que sus hijos pasen el proceso de aprendizaje. La fe y la confianza en el Señor, en el poder de Dios, es la mejor medicina. Mi deber, mi responsabilidad como padre es orar por mis hijas, cuidarlas a ellas, velar por ellas, hacer todo, pero no puedo agarrar y evitar que pasen situaciones difíciles. No puedo evitar, hermanos, que cometan errores, porque es de los errores que yo aprendí, es de los errores que crecí. No puedo evitar que estén frustrados en la vida, porque es la frustración la que me formó, la que me ayudó. No le tengas miedo a esos gigantes, confía en el Señor, hermano. Versículo 12. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá en tiempos de Saúl. Isaí era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Versículo 13. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Samá. Estos 3, 14, habían seguido a Saúl por ser mayores. David, que era el menor, 15, solía ir donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén. ¿Para qué? Para cuidar las ovejas de su padre. David era el menor. ¿Y qué estaba haciendo David? Cuidando las ovejas de su padre. Hoy, ¿qué hacen los hijos menores? Cuidando el celular mientras los hijos cuidan las ovejas. No sé si se entiende. Los hijos menores hoy en nuestra cultura, es curioso, ¿verdad? Porque son los que menos hacen, los que menos responsabilidades tienen. La cultura era diferente, pero también David era diferente y esto lo estaba formando. En otros pasajes encontramos mientras David pastoreaba las ovejas, cantaba, adoraba al Señor, pasaba tiempo, pero él a esa edad ya estaba trabajando. Hermanos,
es en este momento que cuando Dios llama o escoge personas para el ministerio, nunca escoge personas que no están haciendo algo en la vida. Vuelvo a decirte, en toda la historia bíblica, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, nunca Dios agarró a alguien y miró y le dijo, ¿y qué tienes que hacer? Nada aquí, como dicen los jóvenes, lateando, pateando latas. Entonces, si no tienes nada que hacer, ven, te voy a invitar a ser parte de mi equipo. ¿Ustedes han visto eso a Jesús? Un profeta, no tienes nada que hacer, te voy a volver profeta. Nunca Dios escogió a alguien que no tenga nada que hacer, que no tenga proyecto de vida. Dios escogió personas que estaban trabajando, que estaban involucrados en una tarea. Y Dios le dijo, te voy a cambiar de tarea. Agarró hombres pescadores y le dijo, ya no vas a pescar, ya no vas a tener que estar ahí en el mar, ahora vas a estar en la tierra, pero vas a seguir pescando. Simplemente te cambio de función, pero la labor sigue siendo la misma. Tenemos una frase en Calvary Chapel que dice, el que no sirve, no sirve. Después que es sencillo, y es igual en el campo misionero. ¿Cuántas personas dicen, yo quiero ser misionero? ¿Y por qué quieres ser misionero? Porque quiero conocer el otro lado del mundo, quiero conocer la China, los chinitos me gustan. He visto muchas películas de Kung Fu y los chinitos vuelan por el aire. ¿Y quieres ir para eso, hermano? Sí, hermano. He visto en la India que se viste, me gusta la ropa de la India, por eso quiero ir a la India. ¿Y qué estás haciendo aquí? Nada. Cuando hablamos de misiones, el que no hace nada en su iglesia, no hará nada en el campo misionero. Se pueden emocionar, hermanos, ¿sabía? Se ilusionan, yo sí quiero ir, pero el que no sirve, no sirve. Igual es en Calvary Chapel, ¿no? Si no estás dispuesto a barrer, si no estás dispuesto a limpiar algo, si no estás dispuesto a ayudar, no sirves. Para enseñar o para pastorear o para ministrar o para estar dirigiendo una organización, porque el que no sirve, no sirve. No hay peor jefe, ¿sabían? Aquel jefe que no ha sido empleado. Créame, no hay peor jefe que aquel jefe que nunca ha sido empleado. Cuando uno ha sido empleado, porque ahí empieza el proceso, cuando es jefe es totalmente diferente. Y es igual en el pastorado, es igual en el ministerio, es igual en la iglesia. El que no sirve, no sirve. David ahí estaba con sus ovejitas. 16. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas y así lo estuvo haciendo, ¿sabes durante cuántos días? 40 días, ¿te imaginas? Todos los días. ¿Quién se atreve a desafiarme? ¿Y qué hacía Saúl? Y de repente Dios por ahí le hace caer un rayo, ¡pum!, lo mata. De repente Dios lo hace tropezar, no sé, se imaginan, ¿no? Pero 40 días son más de un mes. David estaba pastoreando ovejas, Saúl paralizado, los israelitas paralizados. El miedo los venció, el miedo les ganó. ¿Qué sucedió? Versículo 17. Un día, Isaí le dijo a su hijo David, toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos. Así que lo agarró y le dijo, tengo una tarea para ti. ¿Qué hizo David? Versículo 18. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Versículo 19. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas. ¿Qué pensaba su papá? Peleando contra los filisteos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cada uno se escondía, ¿no? 20. David cumplió con las instrucciones de Isaí. Se levantó, ¿a qué hora? A las 11 de la mañana, como hoy día los jóvenes. A las 9 de la mañana. Muy de mañana. Y después de encargarle el rebaño a un pastor, ¿qué hizo, hermanos? Encargarle el rebaño a un pastor. ¿Qué te dice este joven? Que se levanta temprano y le encarga el trabajo a otra persona responsable. ¿Qué más? Capacitado, proactivo, hermanos. No es alguien que mañana tienes que hacer.
levántate, oye, a este examen, corre al colegio, le tienen que echar agua, y quiero ser presidente del Perú. En serio, yo he conocido jóvenes así, yo quiero ser presidente del Perú. Y después en el campamento hay que levantarlos, levántate. Bueno, tomó las provisiones y se puso en camino, llegó al campamento, en el momento que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones. 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. Eso es curioso, ¿no? ¿Qué están haciendo? Peleando. ¿Pero qué hacían? Paraditos. Entonces esas clásicas peleas, no sé si has visto, ¿no? ¿Qué quieres? Entra. Tú primero. Eso es lo que hacían. Esa era su pelea durante 40 días. Se paraban, ¡ah! Y el otro gritaba, ¡ah! Hasta que salió Goliat y los de A se entraban. Mañana nos toca otro A, vamos a practicar otro A. No sé, ¿se imaginan? O sea, eso es pelear, eso es meterse en la batalla. Y ahí llegó David, versículo 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones. ¿Qué te dice este joven? Responsable. Y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. ¿Qué te dice este joven? Cumpliendo su tarea. 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, ¿qué hicieron? Huyeron despavoridos. Para Goliat era un día más, era como, otra vez les voy a hacer asustar a estos filisteos, pero se olvidó de algo. Era un día diferente, era un día que iba a cambiar la historia de Israel. Era el día en que David llegó al campamento. Versículo 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y a su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. ¿Cuál era la actitud de Saúl, hermanos? ¿Pelear o cuál era? Que otro pelee por mí. Yo no me enfrento. Y para animar a que lo maten, vamos a decir, impuestos. Y mi hija. Era como mandarlo a la muerte, pero prometer algo. ¿Se dan cuenta de cómo era Saúl? Sí, pues, ¿no? Sé que va a morir. Pero para que se anime, si es que por ahí sale, mi hija va a llegar a ser príncipe. Segundo, no va a pagar impuestos. Esa era la idea de Saúl. Versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dice que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Versículo 27, al que lo mate, repitieron, se le dará la recompensa anunciada. David escucha, pero hay una diferencia. Él dice, ¿quién es este filisteo? ¿Quién es este hombre que desafía? Hay personas ahí divididas cuando uno empieza a estudiar, dicen, no, David se lanzó por la recompensa. No, David se lanzó, si ustedes leen el texto, porque alguien estaba desafiando a su Dios y se enojó. Versículo 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, le dijo, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. ¿Cómo lo recibieron sus hermanos mayores? ¿Cómo los mayores reciben a los menores? ¿Sí o no? ¿Qué quiere este mocoso acá? Sería nuestro contexto arequipeño. Mocoso porque le salen los mocos, le salen ahí, ¿no? ¿A qué has venido acá? Yo te conozco, tú eres atrevido. Siempre los menores son más atrevidos, pues, ¿no? Más metidos. Y así lo recibieron. 29. ¿Y ahora qué hice? Clásica respuesta del adolescente, ¿no? ¿Qué hice yo? Protestó David.
Si apenas se ha abierto la boca, clásica respuesta. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros, quienes le dijeron lo mismo. Versículo 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David, se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. Miren el proceso. David, a pesar de ser cuestionado por sus propios hermanos, ahora está frente al rey y otros lo escucharon. Esto es muy interesante, porque es curioso que a veces quienes deberían de animarte son los que te desaniman. Quienes deberían estar contigo, al final son los que primero te critican. Sus hermanos deberían decir, oye, pero tú quieres pelear, pero de repente lo miraban y decían, pero chiquito, y no sé, ¿no? Atrevido, molestoso. Pero así hay que ver siempre el potencial, y Dios estaba viendo el potencial, pero ante los ojos humanos, David era un molestoso. Pero David no se quedó ahí y siguió avanzando. Vamos a ver qué sucedió. Versículo 32. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. ¿Qué dice David? Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Qué les parece esto, hermanos? No sé si se está entendiendo bien. David ve el problema y dice, yo tengo la solución al problema. ¿Y cuál es la solución? Voy a ir yo. Es curioso, cuando estudiaba esto recordaba cuántos cristianos o cuántos grupos de cristianos o cuántos líderes que he conocido durante todo este tiempo siempre me dicen, la iglesia debería hacer esto. Amén, ¿no? Por ejemplo, los grupos minoritarios que nadie hace por ellos. Hay que ayudar a los pobres. Miren, el mundo está muriendo y la iglesia no hace nada. Estamos aquí en nuestras cuatro paredes. Los niños están siendo abusados y la iglesia no hace nada. Según ellos, ¿quién debe de hacer? La iglesia. Pero no he encontrado un líder que me diga, ¿sabes qué? Yo estoy yendo a ayudar a esos niños. Yo estoy yendo a terminar, a acabar por lo menos la pobreza en una ciudad, una familia. Yo quiero ayudar a poder ganar a ese mundo, conquistar ese mundo. Siempre están queriendo impulsar a otros, que otros hagan. Y es más, he encontrado líderes que se están metiendo en la teología liberal o la teología de la liberación y que hablan de lo de pobreza. Pero, hermano, ¿por qué no das un pan? No, hay que pedir dinero de los Estados Unidos o de Europa para poder juntar dinero. ¿Se imaginan si David hablaría así? David diría, no se preocupe, otro que vaya a pelear con Goliat. No, David dijo, yo voy a ir. Esta es la actitud que debe tener un hijo de Dios, que no solamente ve el problema, sino quiere ser parte de la solución. Porque hay muchos que ven el problema y criticar el problema y observar el problema, pero la solución nunca ellos lo ofrecen. La solución lo quieren poner en los hombros de otras personas. Teníamos una persona aquí hace años que decía igual, ¿no? Hubo un problema en el hospital, una mamá estaba enferma, y dijeron, pastor, yo tengo este problema, mire, yo he ido donde esa mamá y queremos juntar dinero, ¿por qué no habla la iglesia para ofrendar y dar dinero? Porque esa mamá lo necesita. Y yo le dije, ¿y tú ya le has dado dinero? No, yo no tengo, pastor. Yo tengo la idea, pero no tengo el dinero. Entonces, ¿qué deseas? Que la iglesia dé, que los demás den. Porque es pobrecita y además somos iglesia y tenemos que hacer, ¿qué diría el Señor? Somos cristianos. Pero tú no le has dado, es que no tengo dinero. Y luego saca un celular de más de 1,300 soles. Es que no tiene dinero, ¿para qué? ¿Para dar? ¿O es que no tiene el corazón para dar? Es que no es parte de la solución. Quiere que otros sean parte de la solución y molesta e instiga a otras personas que la iglesia debe hacer, pero no son parte. David dice, yo mismo iré a pelear contra él. Hermano, si tú ves un problema, si tú ves una situación difícil, si tú ves algo, sé parte de la solución.
sé parte, sé como David. Versículo 33 dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo?, replicó Saúl. No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. Y ahí va el asunto, ¿no? Porque entre la lógica y los ojos de Saúl, David le falta algo, pues, ¿no? Un tornillo en la cabeza, como algunos dicen por ahí. ¿Cómo te vas a enfrentar? Lógicamente, este hombre ha sido un guerrero toda su vida. Y tú no sabes pelear, no sabes agarrar un arma. Este hombre ya es un adulto, maduro, y tú un chiquillo. ¿Cómo te vas a meter así? 34. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Versículo 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Qué está diciendo David? Yo lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer solo yo soy un siervo. Cada batalla que enfrentaba un león o un oso, David sabía quién le daba la victoria. Él siempre reconocía, es Dios quien me ha dado la victoria. David podría tener la habilidad, porque si podemos observar el texto, y si tú conoces un poco de ondas, no sé si has manejado alguna vez una Honda, no una moto, hermano, Honda, porque algunos piensan que es una Honda, y tampoco esas onditas que tienen su palito, ¿no?, y te lanzan, no, esas ondas son diferentes. Esas ondas son como estas ondas no, de acá, ¿no? Sino esas ondas son de guerra, también los incas a veces lo tenían, ¿no? ¿Qué se necesita para tener puntería, como decimos? ¿Sabes qué se necesita? Práctica. Y práctica, y práctica, y práctica. Es como a veces yo relaciono esto con los músicos, ¿no? Algunos quieren ser músicos, pero ni siquiera media hora quieren practicar. ¿Y quieres preguntar a los músicos cuánto practican? Yo conocí a mi cuñado, por ejemplo, Pablo, no sé, 6 horas, 7 horas en la música, al día, ¿no? Almorzaba, sí. Antes de almorzar, su música. Almorzaba, reconocido músico a nivel de Arequipa. Pero muchos quieren enseñar la palabra, pero no se dan el tiempo ni 15 minutos de estudiar la Biblia. Yo quiero enseñar, a mí me gustaría enseñar, ser el próximo predicador, pero estudia la palabra, pasa el proceso, haz un curso. Ah, qué flojera. Mejor copy-paste, ¿no? Copio una prédica y lo repito la prédica. No se dan cuenta que es esfuerzo. Y David tenía que hacer esto. Y el proceso del Señor, miren, nos crea, cuando nos da la vida, nos da talentos innatos, como también la onda, la música, pero también, ¿sabes qué hace? Nos prepara o capacita. Cuando se enfrentó ese oso, cuando se enfrentó ese león, no era la meta. Eso no era el objetivo para Dios que David se enfrente, era el proceso. Lo estaba capacitando. ¿Para qué? Para una labor mucho más grande, para que sea llamado en su tiempo y en ese momento él pueda vencer a ese gigante. Si David hubiera ido de frente ante el gigante, yo creo que no hubiera podido hacer, no hubiera podido enfrentar. Ya el miedo, ¿tú te imaginas enfrentarte a un león o un oso? La adrenalina que corre por tu cuerpo. Algunas personas se pueden paralizar. Si se paraliza ante una araña, hermanos, personas ante un ratón gritan y se ponen. ¡Ah! ¿Te imaginas un león rugiendo, gritando, un oso enorme? David fue capacitado, David fue preparado. Y a pesar de que son esas fieras, porque dice que, según algunos estudios, las garras de un oso, o la mano de un oso, que si te agarra de lleno en la cabeza, te puede sacar la cabeza. Te puede agarrar y ¡pum!, te lo saca, te lo desgarra.
ese conflicto, esa lucha, esa prueba, ese momento difícil, David, la adrenalina que corría en su cuerpo al escaparse o al enfrentarse, no lo hizo el texto, pero y vencerlo. Y no solo vencerlo, y si todavía se quiere revivir el animal que hacía David, le metía palazos hasta que, como un soldado. No tenía experiencia con espadas, pero tenía experiencia en vencer sus miedos. Hermanos, todos tenemos miedo, y le tenemos miedo a varias cosas. Y la valentía, el ser valiente, no significa que no tengo miedo. El ser valiente significa yo voy a vencer mis miedos. Yo voy a salir, voy a dar un paso adelante para vencer mis miedos. Eso es la valentía. No es que no tengas miedo. Así que luego que nos llama a su tiempo, después vamos a ver, nos corrige y al final nos ayuda a terminar la carrera. Ese sería el proceso de nuestra vida en el ministerio, ¿no? Ustedes piensan que la meta ahora, David ya peleó, mató al gigante y ahora ya cumplió su meta. No, van a pasar años y vamos a ir viendo en el libro de Samuel cómo Dios va trabajando en su vida y va a llegar el momento que nos corrige y David va a ser corregido y va a llegar el momento donde le va a ayudar a terminar la carrera, y esto yo pienso que es el proceso en la vida de cada uno también de los cristianos. Versículo 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, claramente David dice, el Señor me libró, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, Saúl, le dijo Saúl, y que el Señor te acompañe. Es curioso, ¿no? El Señor me está ayudando, el Señor, dice David, entonces corre pues, corre nomás. ¿Qué pasó? Versículo 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña, le entregó también un casco de bronce y le puso una corona. 39. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado, hermanos. No puedo andar con esto, le dijo a Saúl. No estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. ¿Qué nos quiere decir esta porción de la Escritura? Hermanos, Dios te hace único, y aquello que le sirvió o le funcionó a otro no te va a servir a ti. Dios nos hace únicos, especiales. Porque algunos dicen, ¿qué técnica usa para enseñar? ¿O qué técnica usa para hacer su trabajo? ¿Cómo lo hace? ¿Qué está haciendo? Y quiero imitar. Por ahí se levantan algunos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo G. Ávila? Todos querían ser G. Ávila, ¿no? Después se levantó otro predicador, todos querían ser ese predicador. Tienes que entender, Dios te ha hecho a alguien especial y diferente. Y lo que le funcionó a uno, no le funcionará al otro. Aquí Saúl intenta hacer esto y David dice, no. Versículo 40, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastar. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Más o menos así era la onda. Ahí está. 5 piedritas. Había una canción, ¿no? 5 piedritas, ¿se acuerdan? Escogió. ¿Para qué escogió 5 piedritas? Está la pregunta. Ahí está el arroyo, hermanos. ¿Quién está ahí, hermanos? Escogiendo las piedritas. Se las ha traído hasta aquí las piedritas. Así que si un día ustedes van por allá, van a encontrar las piedritas lisas. Y la pregunta sigue, hermanos, ¿por qué escogió David 5 piedritas? Hay una, cuando enseñamos la Biblia y enseñamos lo que es el sermón expositivo, la exégesis bíblica, hay lo que se llama la interpretación y el subjetivismo, digamos, en la interpretación. Y he escuchado sermones donde dice, esas 5 piedritas son los 5 ministerios del Señor. ¿Cuántos han escuchado? No sé si por ahí alguien ha escuchado. Eso no tiene nada que ver. 5 piedritas son, ¿sabes qué? 5 piedritas. ¿Qué es esto? Pero él solo necesitaba uno para matar a Goliat. Pero por ahí no sabía cómo iba a ser la batalla. Pero si quisiéramos especular, ojo, especular, tal vez
tal vez fue porque Goliat tenía 4 hermanos y tenía que matar a esos 4 hermanos. Uno de sus hermanos tenía 6 dedos, ¿sabían? 6 dedos en el pie. Y eso lo vamos a leer cuando lleguemos al texto. Tal vez, pero si queremos irnos a la interpretación literal y más formal, conservadora, 5 piedritas son 5 piedritas, hermano. Así que no le hagas tanto rollo, ¿no? Primera de Samuel 21, 18 al 22, vamos a ver esa historia. Versículo 41. Por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Ahora, ¿cuántos eran? 2 contra 1, el escudero y David, y Goliat. 42, le echó una mirada a David y al darse cuenta de que apenas era un muchacho trigueño y buen mozo, con desprecio le va a decir lo siguiente. Pero ¿cómo era David? Trigueño y buen mozo, ¿no? ¿Saben qué es un buen mozo? No es como el mozo del café, ¿no? Que es un buen mozo. Hay un buen mozo del café, pero no significa que era un buen mozo. ¿Saben qué significaba? En el contexto de las chicas, era un cuero, pues, era un papacito. ¿Sabían? La Biblia menciona solo 3 hombres que tenían esas características en la Biblia. David, tú lo mirabas y lo silbabas ahí, hermano. No te silbaba, David no te silbaba, tú lo silbabas ahí. Aunque ahora está prohibido dar los silbidos, ¿no? Está penado por la ley. Pero tú lo mirabas y decir como, parece Ken, me mandan a Ken. No, pues no. Al Ken de la Barbie, ¿no? Mándame un guerrero, ¿no? Uno quería con sus tatuajes, con cara sucia, y me mandan un chiquillo. Es lo que dice, trigueño. Se enfrenta y lo mira. Versículo 43. Y David le dice, y le dijo, ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses. ¿Sabes qué es maldecir? Estaba diciendo, y tú, ¿qué se cree que vienes de mí? Tú. No se puede repetir, ¿no? ¿Vienes a mí? ¿Qué me crees? 44, añadió, ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Es curioso, miren, esa frase que usa Goliat cuando dice, ¿soy yo perro? Si yo fuese David le diría, sí, eres perro. No, cuando algunas personas dicen, oye, me tratas como un perro, han escuchado esta expresión, ¿no? Yo escuché un día a un esposo que le dice, a su esposa, tú me tratas como perro, wow, wow, wow. Dijo, empezó a ladrar porque ya estaba acostumbrado. Pero no se está refiriendo a ese perro, hermanos, no. ¿Sabe? Porque fue peor de lo que sonó, no es solo ese perro. Miren, la palabra en el hebreo para perro se llamaba Caleb. Y es usado en pasajes como Deuteronomio 23:18 para hombres homosexuales, prostitutos. Por eso cuando Apocalipsis, recuerdan, dice, los perros estarán afuera, aunque algunos pastores por ahí han sacado diciendo, mata a tu mascota porque los perros no entrarán al cielo y mátalos, los perros no son voluntad del Señor. Tienen que entender que la palabra es Caleb, un prostituto, un hombre prostituto homosexual. Eso es un perro en la Escritura. Y el otro es un perro, para que entiendan, aquel que hacía circuncidar a los cristianos, también lo consideraban perros. Bueno, Goliat sintió que enviar a David fue un insulto a su hombría. Imagínense, se sintió ofendido. Dice, ¿qué soy yo? Me estás diciendo que soy, ya, no se puede repetir. Esa palabra en español es una grosería. A mí, bueno. ¿Qué sucedió? Vamos a ver, ya estamos terminando. Versículo 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Es interesante, ¿no? Tú vienes con esas armas, yo vengo ¿en quién? En nombre del Señor Todopoderoso. 46, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Ya
David se atrevió a decir algo más. Ya no dijo, yo lo voy a matar. ¿Sabes qué? Te voy a especificar cómo te voy a matar. Te voy a cortar la cabeza. Te voy a hacer esto. No dijo, yo te voy a hacer un baile, lo que sea, y mira, y alguien por ahí te matará, te vamos a hacer trampa. Por eso digo, ataca el problema, hermano, sé parte de la solución. David enfrentaba esta situación, y versículo 47 dice, todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. Y lo he remarcado y lo he agrandado, hermanos, si lo repetimos juntos, la batalla es del Señor, y Él las entregará a ustedes en nuestras manos. ¿Qué le parece si lo volvemos a repetir una vez más? La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. ¿De quién es la batalla, hermanos? ¿Y por qué te estás preocupando? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás desanimado? ¿Por qué estás frustrado? ¿Por qué te dejas vencer por el miedo, por esos gigantes que se levantan? ¿La batalla de quién es? Del Señor. Recuerda esto. La batalla es del Señor. 48. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también, ¿qué dice? Corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Esto me encanta, no sé si lo han visto bien. ¿Qué está haciendo David? Porque algunos, tú has visto las películas, ¿no? Las películas es que el gigante viene y David está, a ver, éntrale, ¿no? Y le lanza la jabalina y David, ¿has visto, no? Ese es Hollywood, hermano. ¿Sabes qué hizo David? El gigante vino y él se fue corriendo. Él no agarró y le dijo, éntrale, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, se fue corriendo. ¿Qué significa esto? Miren, muchos cristianos batallan justo en este punto. La batalla es del Señor, amén. Y se supone que Dios haga, o debo hacerlo yo. Pero si la batalla es del Señor, entonces ¿yo qué hago? Nada. No, pero por lo menos estoy orando. ¿Pero qué estás haciendo? Miren, la respuesta es sí y no. Dios lo hace, pero y también nosotros lo hacemos. O sea, hay la parte sobrenatural de Dios, pero también hay la parte humana. Hay la parte donde nosotros tenemos también la responsabilidad de hacer las cosas. En otras palabras, confía en Dios, pero también depende de Él. Pero también ponte a trabajar. Trabaje, hermano, lo más duro que pueda y corra contra el enemigo. Muchas personas agarran y dicen, amén, ¿cómo se está haciendo la obra? Chévere, tú ora nomás. Ahí inclusive si lees los distintivos de Calvary Chapel, el pastor Chuck dice, tú enseña la palabra y en 3 años vas a ver los resultados y las cosas van a ir fluyendo. Un pastor me decía, ¿y cómo haces? ¿Por qué? Yo he enseñado por 3 años y no pasa nada, hermano. No, pues que también tienes que hacer. También tienes que ir contra el enemigo. No es cuestión de decir, a ver que vengan. Es la obra, es del Señor. El Señor los va a traer. El Señor los va a llamar. Y el Señor si los salva, los salva. Y si no los salva, bueno, problema de Dios. Ese pensamiento no lo vemos reflejado en la palabra. Dios hace su parte, pero tú haces su parte. Tu parte. Es como decir, quiero trabajo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy orando. Suena espiritual. ¿Ya fuiste a buscar trabajo? No, estoy orando. Pero ya fuiste a buscar trabajo, estoy orando. ¿Me entienden más o menos? Es parte, sí, pero tienes que ir a buscar trabajo. Tienes que hacer. Esa es la parte humana. ¿Qué pasó acá? Esa es la parte en la cual nosotros tenemos. Así es como la obra de Dios es realizada. Y hay que tener este balance, ¿no? Y siempre luchamos siempre en este balance porque decimos, vamos a hacer proyecto Uñaspal, pero ¿cómo? Hay que moverse, hay que buscar, hay que contactar, hay que hablar, hay que hacer. Eso es lo que estamos haciendo, pero también estamos orando. Imagínense si a mí me quedo así, les digo el proyecto y estoy orando, hermanos. La Biblia nos muestra, ora y actúa.
ora y actúa. Son dos cosas básicas, sencillas e importantes en la vida cristiana. David corrió al enemigo. David lo enfrentó. David su valentía lo puso en acción. Y tú no vas a poder vencer a tus gigantes si te quedas paralizado. Bueno, dices, muy espiritual, orando. Sí, hermano, pero haz algo. Haz algo. ¿Qué hizo David? Versículo 49. Metiendo la mano en su bolso, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada en la ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces. Hermanos, David agarró a la primera y le cayó acá, como Jason me lanzó un día. Estábamos haciendo la representación de David y Goliat en el Cusco. Y ahí estaba Jason. Yo me puse el casco y Jason era pues así, ¿no? Ahora ya está así. Y estaba haciendo y no sé cómo. ¡Pum! Así que le saqué la foto a Jason. Justo la piedra. Algunos dirán, pero wow. Ahí va el asunto, ¿eh? Y voy a desafiar un poquito. Es que como que David agarró y lanzó, y la piedra se dio la vueltita y se fue directo ahí. ¿Dirigió la piedra a Dios o fue David? Hermanos. ¿Fue la habilidad de David o fue que David la lanzó por allá y digo, te la voy a mandar por allá? Una pregunta que queda, no la voy a contestar, pero para que ustedes piensen. Factor humano, factor divino. Dios obra de forma sobrenatural, pero yo también tengo que hacer mi parte. Tenemos que hacer nuestra parte. Esta foto la saqué de una película para que puedan ver así. Hay una película de David y Goliat. No la vean, es fea, es terrible, ¿no? En serio, se van a aburrir, ¿no? Pero la foto salió bonita, ¿no? Entonces, versículo 50. Y así fue como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió a muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándolo, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, ¿qué hicieron ellos? Ahora, dos cosas. Por eso decía, ¿no? Ahí va la osadía, la fe. David agarró, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza. ¿Qué le está haciendo ahora? Cumpliendo. Dios pone el querer, así como el hacer, según su buena voluntad. ¿Qué quieres para la vida cristiana? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuál es tu visión de estar aquí en esta iglesia? ¿Qué deseas? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu visión en la obra, hermano? Porque si no tienes visión, no tienes dirección, no sabes a dónde vas. La iglesia tiene una visión. Mi esposa y yo tenemos una visión. Y eso es lo que queremos ir. Allí queremos ir. No es matar y sacar cabezas por si acaso, no van a pensar. Pero estoy hablándote en el sentido figurado, es ir allá. Miren, parte de esto lo estamos viendo cumplido y seguimos cuando llegamos al mirador. No había agua, no había desagüe, había luz. Y mirábamos niños por la calle. Teníamos que hacer algo. No teníamos local, no teníamos paredes, no teníamos techo, no teníamos nada, hermanos, en ese local. Pero ahí miramos, esto es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo hacemos, hermanos? Ustedes no saben, tenemos que seguir y seguir, pero es Dios. Ahí queremos ir. El factor humano es porque Dios pone esto, el querer. ¿Me entienden, hermanos? No es la gloria del hombre, es la gloria de Dios. Pero existe ese factor y voy ahí. Pero Dios hace igual como el hacer, produce en nosotros. Y Dios va haciendo su obra, Dios va levantando su obra. Así que David agarró, levantó su espada y le cortó la cabeza. Sangriento, ¿no, hermano?
lo quito por los bebés, porque hay bebés acá. No. ¿Qué fue lo que hizo? Tú no puedes, hermano, lidiar ni burlarte de tu enemigo, tú tienes que eliminarlo. Aquí David agarró y dijo, es como el hombre que juega con el pecado, ¿no? Yo sí soy fuerte con el pecado, ¿no? Pastor, a mí la música que no es cristiana no me hace nada. Yo soy fuerte. Depende de uno, depende de la madurez. A mí me hace daño, yo no sé, porque me hace recordar mi vida del pasado, así que no quiero escucharlo. Yo encuentro a jóvenes así, pero pastor, soy fuerte, y después estás derrotado. Tú no puedes estar, si tu pecado es sexual, si tu pecado es la borrachera, tú no puedes decir, no pastor, yo estoy para vencer el trago, eso solo es una invitación de mis amigos nada más, yo voy a estar ahí y voy a compartir con ellos. Y no voy a tomar. Hermano, corta la cabeza. ¿Me entiendes? Se corta con el pecado de una, no se le da la opción de respirar ni de revivir, porque estaba con la onda, cayó al suelo, pero no le da esa opción, se corta con las cosas que se llevan al pecado de una vez. Jesús, ¿qué dijo? Si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué te dijo? ¿Sabes qué? Cómprate lentes de sol, no sé, ¿no? Ponte una venda y con eso lo solucionas. No, Jesús fue así, sácatelo el ojo. Si esa relación te está llevando a pecar, rompe esa relación. Si esos amigos te están llevando a pecar, rompe con esa amistad. Si ese trabajo te está llevando a pecar, hermano, rompe. Si esa música te está llevando a pecar, quítala, bótala. Muchas veces nosotros tenemos una victoria, sí, ahora sí, pero queremos todavía coquetear con el pecado. No va a funcionar. La eliminamos, sí o sí. Le cortas la cabeza, hermano. Literalmente no, figurativamente. Y es curioso que dice el texto, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Pero qué prometieron? Si ustedes me vencen, ¿qué soy yo? Yo voy a ser sus esclavos. Es curioso, ¿no? Versículo 52 y termino. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino, desde Saharayim hasta Gad y Ecrón, quedó regado de cadáveres filisteos. Esto me hace entender, hermano, nunca debemos esperar que el diablo cumpla sus promesas. Dijeron, vamos a ser esclavos, y cuando fueron derrotados, no, era de mentiritas. 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Aquí tenemos un joven que fue ejemplo siendo joven. David no conocía 1 Timoteo 4:12, pero ¿sabes qué? Vivió esta parte de la escritura. 53. Cuando los israelitas dejaron de perseguir a los filisteos, regresaron para saquear el campamento. 54. Luego David tomó la cabeza de Goliat y la llevó a Jerusalén, pero las armas las guardó en su tienda de campaña. Y ahí está David. 55. Anteriormente Saúl, al ver a David enfrentarse con el filisteo, le había preguntado a Abner, general de su ejército, Abner, ¿quién es el padre de este muchacho? Le aseguro a su majestad que no lo sé. 56, averíguame quién es, le había dicho el rey. 57, tan pronto como David regresó después de haber matado a Goliat y con la cabeza del filisteo todavía en la mano, Abner lo llevó ante Saúl. 58, ¿de quién eres hijo, muchacho? Le preguntó Saúl. De Isaí de Belén, servidor de su majestad, respondió David. Ya en la historia vimos el relato que cuando Saúl se ponía mal, ¿quién lo iba a ayudar con la música? David. Y la pregunta surge aquí, ¿por qué no lo reconoció? Ya David había interactuado con él, pero Saúl se dice que ya tenía problemas en su cabeza, ¿se acuerdan? Ya estaba mal, puede ser, no lo sabemos, pero aquí el texto muestra que no lo reconoció. Conclusiones finales, después de todo lo que hemos visto. 1, Dios llama a los ocupados para ocuparlos en su obra. Número 2, cada dificultad o prueba, hermano,
Es parte del proceso de Dios, de la capacitación para vencer a gigantes que un día tendrás que derrotar. Y número 3, Dios hace su parte en su obra y nosotros debemos hacer nuestra parte. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta historia, una historia de mucha emoción, de mucha intriga. Pero Señor, te agradecemos también, Señor, porque tú nos enseñas que hoy también enfrentamos situaciones difíciles. Gigantes que cada día se presentan o se presentarán en nuestra vida. Señor, tú nos capacitas. Cada prueba, cada momento difícil es para que nosotros podamos sacar lo mejor de nosotros. La fe, la confianza en ti. Que tú, Señor, nos ayudes a confiar en medio de estos momentos difíciles. A no huir, a no paralizarnos por el miedo, sino a creer. Y no solo creer en ti, sino a creer en tus promesas, a creer en tu palabra, a creer, Señor, que somos tus hijos, a creer que tú peleas por nosotros, a creer, Señor, que tú vives en nosotros, a creer, Señor, que tú tienes planes y propósitos mayores de lo que nosotros pensamos, y son planes de bienestar, a creer que tú quieres siempre, Señor, que nosotros vivamos en el centro de tu voluntad. Ayúdanos a creer esto, Señor, y podremos salir victoriosos frente a cualquier situación. Que tu gracia nos acompañe. Y gracias, Señor, por este estudio. En tu nombre oramos así, Señor. Amén.